A continuación resolveremos algunos ejercicios de conversiones entre masas, moles y números de partículas con las igualdades que acabamos de analizar. El ejercicio 1 dice, determine la cantidad de átomos presente en una muestra de 6.5 moles de hierro. Este tipo de problemas se van a resolver como las conversiones que hemos venido trabajando hasta este punto en el curso. Vamos a establecer un factor de conversión y en este caso vamos a establecer ese factor de conversión con las igualdades que establecimos entre masas, moles y números de partículas y que ya sabemos podemos establecer para cualquier elemento o compuesto. En este caso entonces debemos trabajar con el hierro. En el caso del hierro vamos a comenzar con la unidad que nos está dando el problema, que sería 6.5 moles de hierro. Y esto lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Ahora, este factor de conversión va a venir de la relación que existe entre los moles de hierro y los números de átomos de hierro. Establecimos previamente que un mol de cualquier elemento, en este caso hierro, tendría exactamente 6.022 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. Entonces, vamos a construir un factor de conversión donde tenemos nuestra unidad dada en el denominador de la fracción, tenemos a nuestra unidad deseada en el numerador de la fracción. En este caso, la unidad deseada serían los moles de hierro que queremos eliminar y la unidad que queremos obtener son los átomos de hierro. Y según la igualdad, un mol de hierro equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Al realizar esta multiplicación entonces realizamos la conversión de moles de hierro a átomos de hierro y esto nos daría un valor de 3,9 por 10 a la 24 átomos de hierro. En el ejercicio 2 vamos a calcular a cuántos gramos de mercurio equivale una muestra que posee una cantidad de 1,14 por 10 a la 24 átomos de mercurio. En este caso la unidad dada son átomos de mercurio. Vamos a partir de que tenemos 1.14 por 10 a la 24 átomos de mercurio. Esto lo vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión. En este caso, la igualdad que nos sirve a analizar es la relación que hay entre la masa del mercurio y los átomos de mercurio. Sabemos que en un mol de cualquier elemento tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento y esto equivale a una masa en gramos igual a la masa atómica del elemento. En este caso la masa atómica del mercurio es 101 gramos. Así, entonces construimos el factor de conversión colocando la unidad dada en el denominador, colocando a la unidad deseada en el numerador y colocando los factores correspondientes. 6.022 por 10 a la 23 átomos corresponde a 201 gramos de mercurio. Eso nos da un valor final de 380.5 gramos de mercurio. En el ejercicio 3 vamos a determinar cuántos moles y cuántas moléculas contiene una muestra de 6.4 gramos de glucosa. Vamos a partir entonces de que tenemos 6.4 gramos de C6H12O6 glucosa. Lo vamos a multiplicar por un factor de conversión donde en el denominador vamos a tener a la unidad dada que son los gramos de glucosa y en el numerador vamos a tener a la unidad que queremos encontrar. Primeramente vamos a calcular cuántos moles tenemos en esa muestra, así que vamos a calcular moles de glucosa. En este caso podemos establecer una relación donde un mol de cualquier compuesto equivale a la masa fórmula de dicho compuesto en unidades de gramos. En este caso
la masa de la glucosa es 180 gramos. Así entonces, nuestro factor quedaría 180 gramos en el denominador y 1 mol en el numerador. Al realizar esta multiplicación obtendríamos el resultado 0.036 moles de glucosa. Muy bien, para nuestro segundo cálculo vamos a obtener cuántas moléculas de glucosa hay en dicha muestra. En el caso de las moléculas de glucosa, podríamos realizar el cálculo a partir de la masa de la glucosa o de los moles que acabamos de calcular para la glucosa. Vamos a partir de los moles que acabamos de calcular, 0.036 moles. Y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión donde tenemos moles de la especie en el denominador y donde tenemos moléculas de la especie en el numerador. Recordemos que la cantidad de moles y la cantidad de moléculas son dos aspectos distintos y que un mol de cualquier compuesto molecular corresponde a un número de Avogadro de moléculas, 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces tenemos que un mol corresponde a 6.022 por 10 a la 23 y eso nos da un total de 2,16 por 10 a la 22 moléculas. En el ejercicio 4 vamos a calcular la cantidad de átomos de nitrógeno presentes en una muestra de 1,75 moles de trióxido de dinitrógeno. Observemos que el detalle interesante es que en este caso partimos de una muestra de moles del trióxido de dinitrógeno y queremos obtener cuántos átomos hay solamente de nitrógeno. Entonces aquí vamos a tener que realizar dos conversiones. Vamos primeramente a obtener cuántas moléculas tenemos de trióxido de dinitrógeno y luego a partir de la fórmula química vamos a establecer cuántos átomos de nitrógeno hay en cada una de esas moléculas de la muestra. Partimos entonces de nuestros moles iniciales, multiplicamos por un factor de conversión donde tenemos moles en el denominador. Para cancelar tenemos moléculas en el numerador, dado que primero tenemos que saber cuántas moléculas de la sustancia tenemos para luego identificar cuántos átomos hay de nitrógeno. Establecimos que en un mol de cualquier compuesto tenemos una cantidad de Avogadro de moléculas, así que un mol del compuesto es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Con este factor de conversión entonces ya transformamos el trióxido de nitrógeno de moles a moléculas. Ahora, lo que nos queda identificar es cuántos átomos de nitrógeno hay en cada molécula. Y esto lo podemos hacer a través de una relación sencilla de la fórmula química del compuesto. Según esto, vamos a tomar nuestras unidades a cancelar, que ahora son las moléculas de trióxido de dinitrógeno, y vamos a poner en el numerador la unidad a la que queremos llegar, que son los átomos de nitrógeno. Este factor de conversión lo vamos a obtener a partir de la fórmula química. Observemos que
La fórmula química del compuesto me dice que por cada molécula que yo tenga de trióxido de dinitrógeno voy a tener dentro 2 átomos de nitrógeno. Así que en una molécula de trióxido de dinitrógeno tenemos 2 átomos de nitrógeno. Al realizar esta multiplicación obtenemos el resultado 2,1 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. En el ejercicio 5 nos preguntan cuántos moles de plomo hay en un trozo con un volumen de 0.105 centímetros cúbicos si la densidad del plomo es 11,34 gramos por centímetro cúbico. Y queremos saber también a cuántos átomos de plomo equivale esta cantidad. Entonces observen que nos hacen primeramente 2 preguntas. Tenemos que calcular primero moles de plomo a partir de datos de densidad y luego tenemos que identificar cuántos átomos de plomo equivale a esa cantidad. Vamos a comenzar primero entonces calculando cuántos moles de plomo tenemos en la muestra. Observen que para obtener los moles de plomo necesitamos ya sea la masa del plomo o el número de partículas del plomo, como lo hemos venido trabajando. El número de partículas de plomo es un factor más difícil de obtener en este tipo de ejemplo. Sin embargo, observemos que tenemos datos de densidad y datos de volumen. Con densidad y volumen podemos calcular muy fácilmente la masa. Hemos trabajado hasta este punto que la masa de una sustancia va a ser igual a su densidad multiplicada por su volumen. Esto nos deja con que la masa de plomo en este caso la obtendríamos al multiplicar 11,34 gramos por centímetro cúbico por 0,105 centímetros cúbicos. El resultado sería 1,19 gramos. Ahora sí, con los gramos de plomo podemos obtener fácilmente los moles de plomo mediante una conversión. 1,19 gramos de plomo lo multiplicamos por un factor de conversión donde tenemos gramos de plomo. En el denominador tenemos moles de plomo. En el numerador y establecemos la relación correspondiente. Un mol de cualquier elemento va a ser igual a su masa atómica en gramos. La masa atómica del plomo es 207 gramos. Y eso nos deja entonces con un valor de 0.00575 moles de plomo. Ahora, ya con esto tenemos completada entonces la primera parte del problema. Vamos ahora con la segunda parte del problema. Para los átomos de plomo, vamos a tomar los moles de plomo que acabamos de calcular. También los pudimos haber calculado a partir de la masa del plomo, no hay ningún problema. Y lo multiplicamos por un factor de conversión. Moles de plomo en el denominador, átomos de plomo en el numerador. Un mol de plomo va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo, y eso nos da un valor final de 3,46 por 10 a la 21 átomos de plomo.